Bienvenidos a Libertad y lo que surja. El día 1 de julio hubo las elecciones en México, en las que ganó Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, con el partido Morena. Esto crea un cambio de rumbo en el país, ya que desde los 40 siempre ha ganado el mismo partido, el PRI, quitando un parón de 12 años del Partido Acción Nacional, el PAN. La presidencia dura 6 años, así que tiene tiempo para hacer muchas cosas. Y consiste en un partido revolucionario, chavista, de izquierdas, o eso es lo que llega a España. Con nosotros está Ricardo Stern, escritor mexicano, que nos hablará sobre qué ha pasado allí y qué puede pasar. Y también César Antonio, otro mexicano que también nos hablará. También con nosotros está Daniela Isolina, que junto conmigo, Adrián Núñez, haremos preguntas y veremos qué está pasando por ahí. Bienvenido, Ricardo y César. Gracias. Hola. Y bienvenido a ti también, Daniela. Hola, Adrián. Pues, Ricardo, ¿qué querrías decir? Bueno, en México las elecciones son cada 6 años. Eso es algo que es muy estable, a diferencia de países como Italia, no sé, que cada rato están cambiando de gobernante. Aquí es fijo, ¿no? Cada 6 años, desde 1934, nunca se ha interrumpido. No existe la reelección. Así que, pues, va a haber un cambio seguro cada 6 años. Lo sorpresivo esta vez es que, pues, ganó el que estábamos acostumbrados a que perdiera siempre, que es López Obrador. Perdió en 2006, volvió a perder más ampliamente en 2012, entonces se pensaba que iba para abajo, pero la sorpresa es que esta vez, bueno, arrasó, fue algo contundente, ¿no? Con 53%. Muchos proponíamos el sexenio anterior que cambiaran la Constitución para que hubiera segunda vuelta electoral, que eso aquí nunca ha existido. Es, digamos, igual que Estados Unidos, es una sola elección y gana y ya. Pero eso, pues, produce gobiernos con porcentajes muy bajos, con mucha oposición y tal, que pues no pueden hacer nada. Se pensaba que con una segunda vuelta, pues ya se evitaría para siempre el triunfo de López Obrador o de los populistas, porque, bueno, pues una mayoría de gente siempre estuvo en contra de él. Era normalmente por lo menos un 70% en contra, pero muy dividido este voto, ¿no? Entre el PAN y el PRI principalmente, y que el PAN y el PRI, pues, son los partidos que podríamos considerar, pues, de centro, ¿no? El PAN se supone que es un poco centro-derecha, el PRI centro o izquierda. Hay mucha estabilidad política aquí. O sea, nunca ha habido una transición violenta, no ha vuelto a haber un inicio de otra revolución, ni nada, como otros países, por ejemplo, Italia, que uno nunca sabe quién es ahí el primer ministro, porque para cuando te enteras quién es, ya hay uno nuevo. Aquí es muy fijo, cada 6 años, y no hay reelección. Todo, pues, había ocurrido muy ordenadamente. Esta vez sigue siendo ordenado, no ha pasado nada grave, está todo el mundo tranquilo aquí, y bueno, no hay de otra, porque la sorpresa esta vez fue que López Obrador realmente arrasó con 53%. Desde hace años muchos, pues, queríamos que se pusiera una segunda vuelta, que es algo que nunca ha existido aquí, para que, pues, con eso estábamos seguros de que no habría manera de que el populismo llegara, porque, pues, el voto contra López Obrador tradicionalmente siempre fue 70% o más. Pero bueno, esta vez ocurrió un fenómeno que todavía no nos la creemos, y realmente no solo ganó, sino ganó con 53%.
lo cual aún con segunda vuelta le hubiera dado una victoria, y con amplia mayoría en las dos cámaras, pues lo cual le da un poder casi total, ¿no? Además, ya se le han unido todos, o sea, no había habido este consenso en muchas décadas, ¿no? Todos los empresarios están con él, no sabemos pues si es de dientes para afuera, si de verdad están convencidos de que no va a pasar nada, pero bueno, han sacado ya videos apoyándolo, ha habido reuniones, la primera reunión importante con algún sector que tuvo el observador fue con los empresarios, y todo pues es miel y dulzura, ¿no? Ahorita está el peso está subiendo, en fin, no está pasando nada grave, lo cual pues no significa que no pase después, ¿no? Nada más que en este momento todo está tranquilo. Ya veremos, a ver. Pues César, Antonio, ¿qué quieres añadir? Pues yo creo que sería importante primero poner un poco de antecedentes, ¿no? De cómo, de manera resumida, cómo estaba la situación política en el país, ¿no? Sí, efectivamente, desde hace bastante tiempo había predominado pues el partido hegemónico, ¿no? Que era el Partido de Revolución, Revolucionario institucional. Institucional, perdón, y sí hubo una pausa del 2000, que empezó en el 2006, en el sexenio 2006, 2012, 2012, 2018, en el que aparentemente gobernó la derecha, que fue por parte del PAN, aunque bueno, no es estrictamente una derecha, en la que, y en todo ese periodo, sí, pues a mi juicio hubo un desarrollo mediocre, no hubo un desarrollo así muy, pues muy, que diera muchos frutos, ¿no? Entonces yo creo que la gente al no ser tan analítica, supuso que fue un estancamiento, ¿no? Que meramente fue un estancamiento, o a lo mejor ya hubo una distorsión de la realidad en la cual creyeron que en lugar de haber un estancamiento, hubo peor aún una decadencia, ¿no? Entonces yo creo que la gente, como bien dice la Vox Populi, se hartó de lo mismo, y entonces, en su desesperación, yo creo que que optaron por el cambio, ya no importándoles si era bueno o malo, sino el criterio de ellos era pues cambiar, ¿no? Cambiar de gobierno, y bajo el argumento de que si ya estamos mal no nos puede ir peor, y ese tipo de argumentos sin sentidos, ¿no? Y se vio muy evidente en las elecciones del 2018, antes del 1 de julio, incluso antes de que se registraran oficialmente los candidatos. Yo sí vi muy fuerte en estas elecciones a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí gozaba de mucha popularidad, era algo que no se podía negar. Entonces sí, desde antes de las elecciones era muy probable, era todo parecía indicar que él iba a ganar, y efectivamente así fue una elección democrática, me parece que el 53% del total de votantes fue para él. El resto de los votos se repartieron primeramente entre el candidato que estaba en segundo lugar, que era el candidato por la derecha, entre comillas, Ricardo Anaya. Sin embargo, él había hecho una coalición con el Partido de la Revolución Democrática, PRD, que fue un partido que se distinguió por ser de izquierda. Entonces hubo una coalición derecha e izquierda. De hecho, ese era el partido de AMLO antes de separarse. Sí, efectivamente, porque no sé si ustedes estén enterados, pero en el pasado, en antaño, en los inicios de la vida política de AMLO, él perteneció al PRI. De ahí dio un brinco al PRD, me parece que eso fue en el 88, no estoy, por ahí me corregirá aquí el compañero aquí de México,
y por ahí tuvo unos roces con otro dirigente del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y creo que en el 2006 fue cuando fundó su partido, aparte Andrés Manuel López Obrador. O sea, con un partido desde cero ha llegado a la presidencia con un 53% de los votos. Sí, así sí, es. sí. Pero, ¿qué exactamente en México, qué ha llegado a pasar para que todo cambie tanto? Porque es un cambio radical, o sea, es algo que ha aparecido de cero para que le han votado más de 30 millones de personas. Y el segundo mayor tiene 12 millones y luego 9 millones. ¿Por qué esta locura de cambiar? Y encima con la advertencia de que es un político chavista o con ideología parecida. Bueno, Ajá. ese es exactamente lo que nadie entiende, ¿no? Esa es la sorpresa, que sí se sabía que iba a ganar y todas las encuestas lo decían. Sí. Y incluso los porcentajes estaban en las encuestas, no es que haya sido una sorpresa, yo gané apuestas, ¿no? Es decir, que pensé que se iba a reducir un poco la brecha, pero vaya, sí tenía yo amigos que decían que incluso se iba a ampliar, que es lo que pasó, o sea, la brecha quedó incluso mayor un poco que en las encuestas. Pero exactamente la razón, difícil de entender. Por un lado, bueno, pues es como algo parecido a lo que pasó con Trump, ¿no? Eso iba a decir, Ricardo. Yo veo un paralelismo muy cercano entre Trump y AMLO. De hecho, Trump salió hablando diciendo que le caía muy bien, que le parecía genial, que una maravilla, como si fueran amigos de toda la vida. También vendía mucho el aislacionismo, el fomentar los productos de México. Por eso todos los empresarios están con él, porque quieren que les lluevan las subvenciones y les quiten la competencia extranjera. O sea, es un partido muy nacionalista. Sí, y da a entender también que el mundo ya no se divide tanto en izquierda y derecha, sino entre nacionalistas, populistas y globalistas. Que eso es un fenómeno más o menos mundial, ¿no? O al menos en muchos países lo vemos, ¿no? O sea, como que pues esto no era una cosa importante en 2006 ni en 2012. Bueno, hoy pues se subió en la ola y lo hizo bien, ¿no? Se supo subir y su estrategia fue pues ser radical cuando tenía que ser radical, ser moderado cuando tenía que ser moderado, decir a cada quien lo que quería oír. Iba con ahora los tiempos son empresarios y sí, los tiempos ahora son aislacionistas. O sea, Donald Trump ha ganado con política, o sea, prometiendo aislacionismo. Xi Jinping, también el presidente chino, está intentando que los empresarios de allí no saquen el dinero fuera y no inviertan en otros países, sino que inviertan en la propia China. O sea, por ejemplo, el Brexit. Sí, estamos regresando a 1930, ¿no? O no sé cuál sería el año de referencia, o 14. A los 60. 1914. No sé. Y no fue muy bien. O sea, entre 1911 y 1914 hubo una locura aislacionista que acabó en la Primera Guerra Mundial. Espero no estar siendo agorero ni visionario. O en la Segunda. Sí. Me recuerda a una frase de tu libro, Ricardo, en donde dices que el radical, el blasfemo, se ha tornado en predicador. Y me gustó esa frase porque ahí veo AMLO, veo Trump, veo todo lo que es el populismo derechista o izquierdista, da lo mismo, porque esos conceptos ya son flexibles. Sí, de hecho, incluso AMLO tú no lo puedes clasificar, no sabes si es de izquierda o de derecha, ¿no? Y eso se debate aquí mucho. El partido con el que él fue en alianza con dos partidos muy pequeños, ¿no? Que no le sirve, pues bueno, fue de adorno, pero uno de esos partidos, que se llama PES, Partido Encuentro Social, es netamente de derecha, o sea, es incluso, tú buscas en Wikipedia, dice ideología política, tercera posición. O sea, derecha. Entonces, como fascismo y demás. Exacto. Bueno, pero es que el fascismo, según cómo lo puedes ver como la izquierda. O sea, en Grecia, por ejemplo... Claro. Yo creo que es izquierda, pero bueno... Claro, es que en Grecia, por ejemplo, el presidente está aliado con Amanecer Dorado, que son fascistas. Pero básicamente su programa político era el mismo. O sea, el mismo en materia económica, y luego uno está a favor de los inmigrantes y el otro no, pero ya está. Exactamente, es lo mismo que pasa aquí, y el
el propio López Obrador es muy católico, abiertamente. Sí, bueno, el nombre del partido es Morena, por la Virgen Morena, ¿no? Pues fue el Movimiento Regeneración Nacional, supuestamente, pero claro que juegan con la Virgen, entonces, ¿no? Es obvio. Sí, claro, las siglas están buscadas. Sí. Y él se confiesa católico y es un verdadero predicador, o sea, él se la pasa, dice que uno de sus sueños es unificar las religiones, por ejemplo, ¿no? Y que haya fomentar el diálogo entre las religiones. Y hacer una constitución moral entre todos, ¿ves qué dice? Hacer una constitución moral nueva, que sí, o sea, es un predicador totalmente, ¿no? Lo cual lo hace pues peligroso inmediatamente, es lo que todos tememos. Hasta este momento se está comportando muy bien y es moderado y pues abraza al presidente y se dan la mano y sale hablando bien de él después de que, bueno, él ganó a base de hablar mal de él, ¿no? Y de inventar algo que no existe. Como decía César, pues la realidad no es mala aquí, o sea, todos los indicadores van bien todos, ¿no? Pero bueno, no está ocurriendo tampoco un milagro, que es lo que la gente espera. Lo imposible solo el mentiroso te lo ofrece. Ese es el fenómeno aquí. La gente está pidiendo lo imposible y llegó el mentiroso que se los ofreció y votaron por él. Y tiene un mensaje contradictorio también, ¿no? Tiene el mensaje de AMLO es incluso el mismo libro se contradice. ¿Por qué? ¿En qué se contradice? Por ejemplo, en el sentido de que por un lado está diciendo que va a expropiar todo un lenguaje comunista y por otro lado está diciendo que va a dejar zonas de libre comercio. Hay una contradicción. Es que justamente porque es lo que yo decía, esa es su estrategia. O sea, cada quien le dice lo que quiere y entonces no tenemos manera de saber a quién le está diciendo la verdad. O sea, a lo mejor yo cada vez me inclino más por pensar que sí es un conservador disfrazado de comunista, ¿no? Hombre, normalmente la peor opción es la correcta, ¿eh? Porque un político lo que busca es el poder, y el poder te lo da el intervenir y el gestionar todo el dinero y demás. O sea, no creo que que por propia voluntad se ponga a liberalizar sectores, se ponga... No, eso no va a pasar. No creo que se privatice ahora el petróleo, que eso es que creo que el mayor problema que tiene México, que es que el petróleo se nacionalizó, pero y desde entonces no ha dado más que problemas. Te voy a decir, tienes razón y puede ocurrir en el futuro eso, pero en este momento, de entrada, su gabinete, toda la gente que está escogiendo son neoliberales de muchos años, ¿no? Bueno, neoliberales... Gente que viene de otros gobiernos, claro, por decirlo entre comillas, ¿no? Neoliberales. Sí, o sea... Lo que ellos socialdemócratas de derechas. Algo así, exacto. Pero que al menos tienen una teoría más o menos liberal, ¿no? Sí. Y por ejemplo, el secretario de Educación, que designó el futuro secretario de Educación, pues ya dijo, bueno, él viene desde el gobierno de Ernesto Zedillo, que es como el neoliberal, ¿no? Sí. Este señor ya dijo que no van a echar para atrás la reforma educativa. El que puso en Hacienda dijo que no van a, que no va a cambiar la reforma, el tema de la privatización parcial del petróleo. En realidad el petróleo jamás se privatizó, esa fue otra de sus mentiras. Solamente se permitió inversión extranjera en un área. Sí. ¿No? Es evidente, sí. ¿No? Pero, por ejemplo, hay un nuevo aeropuerto en construcción, que es el proyecto de infraestructura más importante de Peña Nieto, un mega aeropuerto, ¿no? De grandes porciones, más grande que Heathrow, ¿no? Muy, muy grande. Y, por ejemplo, ya AMLO lo ha querido cancelar, ha dicho estupideces de que va a agarrar una vieja base militar cercana y que la van a habilitar como aeropuerto y cosas así. Bueno, ya se retractó de eso. Se está reduciendo gasto público. Y al parecer también de la venta del avión presidencial, ¿no? Que siempre ya no lo va a vender, dice, ¿no? Exacto, o sea, ahorita el tema que es de chiste aquí entre nosotros es que todo se está retractando, ¿no? A menos de una semana
ya se retractó de casi todas sus promesas, ¿no? Que eran muy tontas, y incluso pues es buena noticia que no las cumpla porque son tontísimas. Y una cosa muy importante, no sé si fue el PAN, el partido así como centro-derecha que gobernó durante 2000 a 2012, que inició la guerra contra el narco, si no me equivoco. ¿Fue el PAN? Bueno, eso es de Calderón. Sí, bueno. Vale, sí. entonces ese tema... El segundo periodo del PAN, que es Felipe Calderón, pero ¿sí? No es que no hubiera antes o sea, nada más lo hicieron más evidente, vamos a decir. Exacto. ¿Y Enrique Peña Nieto claro siguió la guerra, tal cual? Con otro lenguaje, claro que sí, sigue todo igual, ¿no? O sea, ¿y ha mencionado algo? ¿Ha mencionado algo? Que va a seguir igual, o sea, todo va a seguir, o sea, hasta lo que han dicho ahora, hasta este momento, todo va a seguir igual. Ricardo, en el tema de seguridad... En este punto, Ricardo, ves que en el tema de seguridad él había propuesto algo incluso contrario a los sexenios pasados. ¿Ves que propuso la supuesta amnistía a los delitos? Coño. ¿Amnistía a los delitos por drogas? Sí, eso asesinatos de las bandas y demás, amnistía. Bueno, eso nunca quedó claro. Amnistía como una probable. Para lograr. ¿Pero eso quién? Como una alternativa, según él, para lograr la paz. Pero hombre, sí. Si tú das amnistía, das carta blanca. O sea, no se consigue la paz. No, por supuesto que no se consigue la paz. Sin embargo, él lo propuso apelando a que las estrategias anteriores no habían funcionado y que hasta se había recrudecido la inseguridad del país. Entonces él propuso la posible amnistía a ciertos delitos. No recuerdo que haya sido tan claro decir es que va a haber una amnistía a todo. No. Sí, o sea, fue muy ambiguo. Analizar en qué sí y en qué no, cosa que obviamente pues no, es una cosa que a mi juicio iba a recrudecer aún más la inseguridad, ¿no? O sea, el lenguaje siempre fue ambiguo, o sea, salió con mucho de lo que decía eran ocurrencias del momento, salió con la ocurrencia de que va a ser una amnistía. Y bueno, los otros candidatos, pues claro, no se lo dejaron pasar y en toda una campaña para criticar eso. Entonces fue suavizando, fue diciendo no, pero nos referíamos solo a pues delincuentes menores que no sé, o a los que roban por necesidad, según él, cosas así, ¿no? Como para qué peligro que puede tener eso, madre mía. Sí, sobre todo en un país como México. Claro. Lo que pasa es que creo que algo es que tampoco lo va a hacer, o sea, igual que todas sus otras cosas. Yo siempre dije, bueno, el primer día que tenga que viajar y subirse al avión presidencial, pues ahí se va a ver que es obvio que todo era una mentira, porque es un avión que ni siquiera costó tanto, pero inventaron, le exageraron, un gasto. ¿Qué pasó con el avión? Yo no sé nada de eso. Lo que pasa es que dijo que no era posible que hubiera pobreza en el país y que el presidente, refiriéndose a Peña Nieto, tuviera un avión presidencial tan caro. Y en sus propias palabras, él dijo, no, ese avión presidencial ni Trump lo tiene. Ni Obama, que en ese tiempo todavía estaba Obama. Estaba Obama llegó tiene un avión muy Obama. Entonces, posteriormente se hizo una investigación por ahí y resultó que pues ese avión ni Trump ni Obama lo tenían, porque el avión presidencial de Estados Unidos me parece que costó entre 3 y 4 veces más el de México. Entonces, pues, hombre, es grande, estoy viendo y es enorme. Pues sí. El avión de México, dices. Él dijo él dijo en una antes de que quedara, dijo que ese avión se lo iba a ofrecer a Trump, e incluso me parece que tuiteó que dijo, es que ya hablé con a lo mejor Trump, ese fue el tema de la primera llamada, estaban negociando el precio del avión. Es un Boeing 787 de 218 millones de dólares. Lo que sí se dice es que han dado buenas señales entre ellos, de buen contacto entre Trump y AMLO. Parece que hay... Sí, parece que se van a llevar bien. Comparten mucho el populismo nacionalista. Ahora todo es dulce, ¿no? En este momento, y no tenemos idea de qué va a pasar.
yo pienso que, bueno, en la medida que, pues, que no empieza a salir todo mal, pues no necesitará enloquecer. Yo lo que veo muy claro Podríamos. es que la frontera va a cerrarse todavía más, sobre todo para el comercio. Ambos quieren que la producción se quede una en México y la otra en Estados Unidos. Pero espérate, y van Adrián, a recrudecer Adrián, que exportaciones. he escuchado un rumor que dice que por lo visto quieren hacer un acuerdo nuevo, deshacerse del NAFTA, hacer un acuerdo nuevo entre Trump y AMLO y dejar fuera a Canadá. Dejar fuera a Canadá. Dejarlo fuera, Nah, sí, hombre, porque son internacionalistas, europeístas. Son rumores, ¿no? Ahorita, en este punto no hay manera, creo, que podamos saber nada. Pero ¿qué ideología tiene AMLO? No, ninguna. Es que no sabemos. Ninguna. O sea, sería, en España sería el equivalente al PP de aquí. El PP es un grupo de tecnócratas que simplemente depende de lo que pase, van haciendo, pero no tienen ideario, no tienen... Es más parecido al PRI, porque aquí, o sea, AMLO, al menos en la prensa, es más parecido a Podemos. Y yo diría que el PRI es como si se unieran el PP y el PSOE y se hiciera una cosa gigante. Eso es lo que tradicionalmente ha sido el PRI. Sí. Y pragmáticos y tal. AMLO teóricamente sí tiene ideología y es nacionalista, ¿no? Vamos a decir. Él nunca ha dicho propiamente que sea socialista, ¿eh? Pero ha logrado, ha sido muy hábil para que eludir los socialistas entiendan que elude el tema, pero los socialistas entienden que sí. Por ejemplo, él está en contra del aborto y de cosas así, digamos, típicas de izquierda, e incluso está aliado con este partido ultraconservador, pero logra, de alguna manera, que la gente de izquierda lo vea bien, ¿no? Y se hacen tontos con estos temas. Lo que pasa es que yo creo que ahí fue muy hábil para eludir el tema, porque no sé si oyeron que cuando le preguntaron a favor o en contra del aborto, a favor o en contra del matrimonio entre ambos sexos, él no respondió, o sea, él se lavó las manos, dijo, no, es que lo que el pueblo diga, lo que se va a consultar con el pueblo, y da a entender que si el pueblo decide, o sea, la mayoría decide que sí al aborto, pues órale, se instaura el aborto. Si el pueblo decide que sí al matrimonio entre personas del mismo sexo, pues órale, independientemente de que él o no como persona esté de acuerdo con esos temas, pero él con eso tanto elude, es muy hábil porque tanto elude y no se ve comprometido, como también nuevamente halaga al favor popular, diciendo, no, pues que el pueblo tiene el poder y que el pueblo decide, y que el pueblo decida, y que el pueblo decida, e incluso él dijo, donde el pueblo diga, yo me hinco. O sea, en una palabra, pues es populista, porque para todo remite al pueblo. Sí, claro, para todo es el pueblo, el pueblo, el pueblo. Simplemente es populista. ¿Ha tomado ya alguna medida? ¿O todavía no es presidente? No, él toma posesión. En México es muy largo el periodo de transición, son 5 meses. ¿Cuándo toma posesión? El 1 de diciembre. 1 de diciembre. Hostia, vale. O sea, queda una barbaridad. Falta mucho, ya se va a cortar eso, ya lo cambiaron la Constitución para que se corte, pero va a ser hasta la siguiente. Él va a gobernar 2 meses menos, ¿no? Se va a cortar para octubre. Bueno, eso que os libráis. Básicamente la reforma que él ha propuesto es como dar dinero a todo el mundo y sin ningún tipo de límite. O sea, ha propuesto arreglar la pobreza, dar cheques. Sí, dice, pues sí, más bien promete cosas así. Pero por ejemplo, eso de dar dinero... Cómo, no dice nada. Pero él había propuesto, con respecto a lo del ofrecimiento de dinero, que en el sector particular de los jóvenes, él había dicho que iba a reclutar a los jóvenes, a los que, no sé si ahí también les llamen ninis, que son ni estudian ni trabajan, y que primero los iban a capacitar, y una vez capacitado ya los iban a poner incluso ese fue ya su primer acuerdo con los empresarios, que un programa en donde el gobierno les va a dar dinero para que empleen jóvenes. O sea, digamos, el gobierno va a pagar el sueldo de estos jóvenes para que sean capacitados en las empresas. Lo cual es un subsidio a las empresas, no tanto, bueno, también a los jóvenes. Porque se quedan el salario, se quedan la producción, se quedan... Exacto. Pero, para mí es subsidio a las empresas. Es que eso es un problema de... Uno,
que quizá no quieren trabajar, pero si están yendo a trabajar, por algo será. O sea, sí que veo que se están animando. 2, de trabas al trabajo, o sea, de que haya regulaciones laborales y legislación laboral suficientemente dura como para que no puedan entrar. Entonces, si se baja el salario mínimo, si se bajan si se puede contratar y despedir si no funciona la cosa y tal, los empresarios no tendrán miedo a contratarles. Entonces, también pueden solucionarlo de esta manera, pero prefieren hacerlo a billetazo. Claro, y yo había oído que se iba a dar un subsidio a estos ninis sin más, o sea, el equivalente a 300 euros. Creo que era 2.500 pesos. Sí, era menos, como 150 euros. Pero, o sea, ahora en este momento no hay manera de saber exacto qué. Esto es lo único que se ha concretado en este punto. Sí, eso, pero que digo que ha prometido dinero a los... Ha prometido dinero a los pobres, a los ninis, a las empresas, también a los ancianos. O sea, no es el típico político que dice voy a sacar a las empresas para dárselo a los pobres. No, es que también ha dicho que a las empresas también. No, pero no dijo que de ahí de las empresas lo fuera a sacar, sino meramente... No, por eso me refiero, que ha dicho que a las empresas también les dará un montón y que va a aumentar su producción. El centro de toda su campaña, su gran promesa y lo que... Aumentar la productividad mexicana. Es quitar la corrupción, acabar. Él promete acabar con la corrupción en México. Hombre, porque el PRI ha sido... Peña Nieto ha sido el gran corrupto, por lo que se dice. Se dice, pero no es verdad. No es cierto, no se ha comprobado nada. Se habla de una casa, ¿no? Bueno, y ahí es donde se ve una gran similitud con Trump, ¿no? Porque es el discurso antipolítica. O sea, Exacto. Y yo soy como puro y voy a llegar y nada más porque yo llegue se va a acabar la corrupción. Porque un ser de luz. Una cosa de santidad que va a impregnar todas las esferas del gobierno. Nada más que el presidente ya no es corrupto, ¿no? Pero la verdad es que no hemos tenido presidentes corruptos en mucho tiempo, o mínimamente, ¿no? Digamos, realmente a grados muy bajos, en donde no ha habido escándalos como en Brasil o Venezuela con la constructora aquella. Al contrario, o sea, por ejemplo, Ernesto Zedillo, pues es un profesor y vive modestamente, ¿no? Después de que fue presidente. Fox pues tiene un rancho y dice que asegura que vive de su pensión y no se ha comprobado que tenga nada más. Felipe Calderón también da clases y tal, vive modestamente. Y Peña Nieto pues se habla de una casa que además pues entre él y su esposa podrían haberla pagado como dijeron, no es algo descabellado. Así que pues no hay nada. O sea, la corrupción no es un problema en México. O sea, no es más que... no es más que en otro país. No, mira, lo que pasa es que aquí el problema está así. El problema es que efectivamente sí hay corrupción en México. O sea, no de una manera tan escandalosa o tan superlativa como en otros países, pero de que la hay. Y la corrupción, como siempre he dicho, es un fenómeno cosmopolita. Es decir, tanto está arriba como está abajo, refiriéndome al legislativo y al ejecutivo. Y obviamente también al pueblo que tanto apela a AMLO, ¿no? Entonces, el problema aquí es que AMLO dice lo contrario, dice que, fíjense cómo dijo textualmente que en el pueblo hay una gran reserva de valores, dice, y pues eso no es cierto, o sea, precisamente si estamos como estamos en muchas cosas es porque no hay buenos valores en el pueblo, y aparte otra cosa, dice él que la corrupción viene de arriba para abajo, es decir, de los monitos de la política hacia abajo el pueblo, cosa que tampoco es cierto, porque meramente muchos funcionarios de ahorita alguna vez no ocuparon ese curul y fueron parte del famoso pueblo, y al pasar de los tiempos fueron ascendiendo hasta llegar al lugar donde están. Entonces ellos alguna vez fueron del pueblo, fueron corruptos, siguen siendo corruptos, entonces es mentira que la corrupción venga de arriba para abajo. Además, o sea, para entender, claro que hay mucha corrupción aquí, pero es a nivel de jueces, de policías, de funcionarios de medio pelo. Es muy difundida. Que a esos ni les va ni les viene quién es el presidente. Así es, exacto. Exactamente. Es a nivel municipal, estatal, o sea, de los gobiernos de los estados.
Y claro, también a nivel del pueblo, porque ellos mismos proponen hacer lo que aquí en México conocemos como tranzas, de decir, a ver, por ejemplo, en el magisterio, te doy tanto dinero y me das una plaza de trabajo que me quede más cerca de mi casa, o a la gente de tránsito, o al de policía, o qué sé yo, lo que aquí conocemos coloquialmente como las mordidas, y eso tanto lo proponen los mismos empleados de, ya sea de tránsito o de la judicial, como también el mismo pueblo es el que propone, ¿no? Oye, te doy tanto dinero, pero no me cargues la multa, ¿no? U, oye, te doy tanto dinero, como dije, pero necesito un favorcito aquí en el trabajo, de que me pongas aquí, me pongas allá, o te hagas de la vista gorda en tal cosa, ¿no? Entonces, sí, o sea, es que la corrupción sí es parte de la idiosincrasia del mexicano, claro que sí, ahí está el problema. Y el mexicano es tanto el pueblo como los políticos, no nada más los mexicanos son un sector y otro sector es otra cosa, no, o sea, está inmersa la corrupción porque, insisto, va implícita en la idiosincrasia mexicana. No va a poder acabar con eso, y pues no. Corrupción como a gran escala, como por ejemplo la hija de Hugo Chávez, que no sé cuántos miles de millones de dólares tiene. Exacto, es que toda Sudamérica tiene ese problema, es un problema esa corrupción endémico. A gran escala ya no existe aquí, o sea, desde hace al menos 25, 30 años. Que se sepa. Pero se sabría, o sea, hay todos los mecanismos para que se pudiera saber, ¿no? Se sabría, incluso hay gobernadores que sí lo hacen y están presos o perseguidos o prófugos. O sea, sí se sabe y sí se persigue a esos niveles. Está tan vigilado esos niveles que es muy poco probable, ¿no?, que lo hagan. Y un presidente o un gobernador sabe que... Y todo seguirá igual, todo seguirá sin esa gran corrupción y dirá, mira, ¿lo veis? Ya no hay corrupción. México quizás no es tan estado dependiente como otros países de Latinoamérica en cuanto a la mentalidad de la gente. No es tan como, digamos, Argentina, donde, por ejemplo, el Estado me tiene que arreglar la vida. Eso no se da tanto en México, quizás. Pues no se ha dado, pero parece que podría empezar. Más bien, sí se dio tradicionalmente, luego hubo una buena pausa en donde se entendió, o sea, en 1982 México llegó a una crisis, pues no voy a decir que igual a la que tiene ahora Venezuela, pero tampoco muy lejos, una crisis tremenda, y pues fue un trauma, ¿no? Todos los 80 en México se vivió en crisis, y la gente... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ese tiempo extendió... La crisis del petróleo. Populistas. Vale. Hubo dos gobiernos muy populistas de 1970 al 82. De deuda mansalva. Sí. Y además se descubrieron yacimientos petroleros y el petróleo subió y fue como un... Claro, y en los 80 hubo la crisis del petróleo y para abajo. Todo se vino abajo, así. Entonces, como que fue un trauma, y entre el 82 y el 88 se empezó una transición hacia lo que la izquierda llama el neoliberalismo, con el presidente Miguel de la Madrid, pero Carlos Salinas. ¿Realmente se podría decir que hubo esa transición? O sea, ¿realmente se arreglaron cosas? Respecto al extremo populismo de antes, o paternalismo o keynesianismo, que hubo tradicionalmente desde los 40, sí hubo un cambio. Eso es evidente, sin duda, y se democratizó, se liberalizó en toda la vida. O sea, realmente el PRI tradicional era un partido fascista, sin duda alguna, socialista, nacionalista, que tenía controlado todo, los medios y tal, no había libertad de expresión, no había nada, ¿no? Era un control muy, muy rígido, totalmente paternalista. Pero se acabó con eso desde el mismo partido. Sí, el mismo partido se reformó, claro. El último presidente populista o socialista del PRI es José López Portillo, que termina en 82. Sí. Y es que muchos lo comparan con AMLO, son muy parecidos, ¿no? AMLO se formó políticamente en ese tiempo. Él pertenecía al PRI y busca volver a eso. Pues sí, parece que sí, y la última semana parece que no, así que nadie te puede contestar esa pregunta. Hombre, a lo largo de su campaña... Yo lo estoy viendo mercantilista, más no poder, y meterse a los empresarios en el bolsillo.
y usar el presupuesto para planificar la economía desde la subvención. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí es mercantilista, sí es todo keynesiano, sin duda. Pero se está haciendo cada vez más moderado. Así que la esperanza en este momento es que no es lo mismo que haga eso moderadamente, ¿no? Sí, no es lo mismo decir las cosas desde la oposición que ponerte tú, y entonces cuando ya estás tú es pues la dámoslo, pero poquito a poquito. ¿Cuáles son los números reales? Sí. Porque, bueno, una dosis de mercantilismo la hemos tenido de todas formas, ¿no? O sea, igual que no me vas a decir que en España no todos los gobiernos no tienen algo de mercantilistas, o de más, unos menos, y hombre, lados, ¿no? Sí, todos los ayuntamientos de Podemos y demás lo único que hacen es privilegiar a los hoteles y a todo el tema turismo, haciendo que no se puedan abrir nuevas licencias para que los antiguos disparen los precios, prohibiendo los pisos hoteleros para que la gente pudiera acoger turistas en sus casas para que tengan que ir al hotel. O sea, es un mercantilismo tan escondido, pero tan a gran escala lo que está haciendo Podemos. Así es. Pero el PP también, o sea, lo que voy es que sí. todo político finalmente. El PP muchísimo, el PP, o sea, todo el tema Uber, todo el tema Uber y demás, que lo quiere prohibir o lo quiere limitar, todo esto, o sea, que entrar con algo nuevo en España es dificilísimo. Así es. Entonces, digamos que estos gobiernos últimos neoliberales, pues claro que tienen un toque, por ejemplo, por llamarlos de alguna manera. Más, así es. En exportar más y tal, que estas son ideas keynesianas, pero lo han hecho bien, muy moderadamente, con total independencia del Banco Central, con mucha responsabilidad dentro. O sea, en México tú no puedes reducir el gasto drásticamente porque tienes una revolución, así que pues, hay un límite, pero intentando lo más posible dentro de ese límite. Controlar o reducir el gasto, no subir impuestos, intentando, ¿no? Dentro de lo posible. El escándalo que hubo es que pasaron como una parte de los impuestos los cargaron en la gasolina. Para mí esto está bien. Si de todas formas van a cobrar impuestos, pues que se los cobre, que lo cobren, que el que usa más gasolina pague más, y además es algo contaminante, que tiene personalidades negativas. Bueno, para mí fue una buena decisión. Pero bueno, eso fue uno de los grandes temas de los que se agarró López Obrador para Ricardo y César. Daniela, preguntar si hay algún planteamiento en cuanto a reforma del sistema judicial en México o eso no lo va a tocar. Ya se hizo. Con Felipe Calderón se hizo una gran reforma judicial. Por ejemplo, aquí no existían juicios orales. Y ya hay. Se hizo un poco más gringo, ¿no? El sistema, digamos. ¿Y cambió realmente? O sea, ¿funcionó? No. Claro, ese era mi punto. Porque de todas formas hay corrupción y todo esto, que es lo que sigue imperando, por más que reformes, ¿no? Pero bueno, se intentó. Sí, mi punto es que sí ha habido una liberalización muy notoria, ¿no? De los 80 para acá es muy notoria. O sea, hasta, por ejemplo, la libertad de expresión es total. Los periodistas que mueren pues mueren por el narcotráfico, no los mata el gobierno. Hombre, libertad de expresión más o menos, porque por lo que tengo entendido, en México ya mirar a una mujer ya te puede traer problemas y te pueden multar y demás. Ha pasado en la capital. No, pasó una vez, pero bueno, sigue siendo muy raro eso. O sea, no diría que eso afecta. Esperemos que no vaya más. Así es, ¿no? Pasó una vez, ¿no? Y la Ciudad de México ha sido más progre siempre. Sí. Tiene leyes más de ese tipo, ¿no? Pero, pues nada, creo que en este punto es lo más que podemos ya decir, que claro que va a ser mercantilismo, etcétera, pero hasta el día de hoy, si analizamos bien el discurso de él y de su gente, los que van a quedar en los puestos más importantes,
no veo como algo de lo cual preocuparse mucho. Parece que va a seguir todo igual. Dos preguntas. La primera, para vosotros dos. Ajá. Cosas buenas que puede traer AMLO o que ha propuesto AMLO. Ideas que realmente sean útiles. ¿Hay alguna? Híjole, pues de todas sus ideas, pues no le encuentro ninguna que realmente sea buena. Quizás lo único que así a priori sonaría que sería buena, pues es lo que siempre repite y repite en sus discursos, ¿no? Que es, voy a acabar con la corrupción, voy a acabar con la corrupción. Bueno, pues pero eso no es una propuesta. Claro, eso es más un deseo. Una muletilla, un eslogan. Tú no puedes firmar que se acabe la corrupción. Firmado por... Bueno. Lo que pasa es que precisamente así cuando es lo que responde cuando le preguntan, oye, ¿y cómo le vas a hacer para arreglar tal problema de inseguridad? Es que voy a acabar con la corrupción. Bueno, pues si la vas a acabar, si vas a hacer que los funcionarios sean honestos, pues ¿cómo le vas a hacer? Pues es que si el presidente es honesto, ya automáticamente, casi por efecto dominó, también los van a ser honestos. Eso dicen. Realmente yo no le veo algo bueno, y precisamente le iba yo a preguntar a Ricardo que con respecto al aspecto académico y de ciencia, que cómo veías el asunto de que iba a eliminar el examen de admisión hacia las universidades. Para mí es una reverenda tontería. Una reverenda tontería el hecho de que bajo la justificación de que el examen de admisión es un pretexto para negarles la educación a los jóvenes, lo va a quitar. Y así ya todo mundo va a tener la oportunidad de estudiar. Yo creo que es una tontería eso, porque miren, yo hace 20 años, cuando inicié la carrera, yo estudié medicina hace 20 años, hasta la fecha sigue habiendo examen de admisión. Sin embargo, en mi universidad, a partir de hace, ¿qué será? Como unos 15 años, la matrícula se redujo. Y cuando yo entramos aproximadamente, eran 10 grupos de primero, de 150 cada uno, entonces fueron 1,500 los que entramos en primer año, más, imagínense, 1,500 en primer año, más los de segundo, tercero, cuarto y quinto de la carrera. Estaba, pero engentadísima la facultad, ¿no? Era realmente era toda una epopeya tomar clases, porque tenía uno que correr hacia el salón donde estaba el maestro, se quedaba uno atrás, te tomaba uno clases desde las ventanas, o sea, era horrible, ¿no? Clase desde la ventana. Sí, yo tomé clases desde la ventana y pues ni se oía lo que decía el catedrático en cuestión, y eso que había y sigue habiendo examen de admisión. ¿Se imaginan qué va a pasar el día de mañana si llega a cumplir lo que dice, que de plano no al examen de admisión? Si antes con examen de admisión y quedaban muchos fuera de la universidad porque no lo pasaban, estábamos tan saturados, ahora imagínense que de plano no haya examen de admisión, pues va a ser un caos, la infraestructura no va a aguantar tanto. Pero igual lo hacen por azar, le quitan la meritocracia y hacen un sorteo. Pues claro que sería también una tontería. Yo no creo, a lo mejor me paso de optimista, pero no creo que estas tonterías las llegue a hacer. No creo, porque es que no es viable. Tampoco es tan tonto. Pues no es viable, pero con esas tonterías es como el ejército espacial que quiere hacer Donald Trump. No lo va a hacer porque es imposible. Pero no creo que lleguen ni siquiera a intentarlo, ¿no? Y ya se vio que no tiene ningún problema en retractarse, o sea, toda esta semana se ha retractado de casi todas sus ¿sí? Grandes, ¿por ejemplo, de qué? Campaña. Pues de vender el avión, de cancelar el aeropuerto. Ya dijo que en todo caso lo que harían es privatizarlo, ¿no? Eso es muy curioso. Vale. Además, joder, odian la privatización. ¿no? Bueno, eso ahora, es una buena medida, ¿no? No estaría mal, pero sigue siendo mentiras, porque el aeropuerto es 70% privado. Y el gobierno solo está metiendo un 30% de la inversión. Entonces, y no es una cantidad tan grande. O sea, es un aeropuerto muy caro, pero somos muchos millones, y si divides, ya lo que está aportando el gobierno son más o menos unos 20 euros por persona, ¿no? Bueno. Así que no es que sea una 20 cifra. euros son 20 euros.
Bueno, entonces Sí, la pregunta del millón pero sería... ahora si cancela esto, pues no es que se acabe la Ya. pobreza y estas cosas, Hombre, ¿no? ya, O sea, evidentemente. Y Pero la bueno, pregunta del millón sería sí. entonces, si ya, porque sí se está retractando, sí he visto en las noticias que se está retractando de sus propuestas. Ahora, la pregunta del millón es, si se retractó ya de sus propuestas, entonces, ¿cuáles son las verdaderas propuestas? Porque le pues eso es queda, lo ¿no? que no dijo una sabemos. cosa y Y dijo otra, y como le estaba yo diciendo, gracias a esas propuestas de las que ya se retractó, con esas propuestas se ganó aún más el voto. Entonces, ahora que llega a la presidencia, ahora que siempre no, entonces nada más le sirvió como, como trampolín para llegar a la claro, presidencia. Bueno, ya está. Ahora, Y entonces, ¿qué sí es verdad? ¿Cuáles son las propuestas verdaderas? Porque pues ya prácticamente pues, no es que de todas no, se retractó. no lo pues podemos saber. Y de lo que toca preguntaban de si hay algo bueno, preguntabas, ¿no? Si hay algo bueno, bueno o ahora iba a rescatable de decir esto. la segunda pregunta ya. Es que sería cuáles serían las peores cosas, las peores propuestas que ha dicho. Pues, por ejemplo, esa de quitar el examen de admisión. No a los transgénicos, ¿ves qué dice? Prohibir los Sí, transgénicos. bueno, propone poner en ciencia, por ejemplo, el máximo puesto de ciencia, pone a una antitransgénicos, ¿no? Mm. Eso es muy estúpido, pero igual, ya de realmente hacerlo, pues quién sabe. Bueno, Otra algo horrible tontería, sería pues, que saliese del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. así Ahí es que se en este momento hundiría. parece que hasta ya es gran amigo de Trump y hasta lo van a fortalecer. Claro, Pero es que como salga, sería se le hunde el país y ya No, como hace todo lo que ha prometido. según él, Adrián, no, según él, el crecimiento no tiene nada que ver para él con el tema Sí, de bueno, pero exportaciones a a Estados la Unidos. realidad le da igual lo que opine él. O sea, se Sí. caería a México. O sea, lo ah, opine él o no lo opine. sí, un tercio del PIB depende pues, del comercio internacional. Así que, claro, Ah, y sería también una dice que va a haber catástrofe. autoconsumo, ¿qué no? Sí habla de ya de no Del importar autoconsumo. maíz, eso es muy tonto Ah, porque el maíz aquí solo ha generado pobreza, es un cultivo de muy bajo rendimiento y nosotros en México importamos mucho maíz por una razón muy sencilla, porque Estados Unidos subsidia a sus productores de maíz, lo cual permite comprarlo muy barato. entonces, ¿para qué lo vais a hacer vosotros si ya Así tenéis ahí el pero enchufe eso él no ese? lo entiende, son las cosas que un nacionalista no entiende, Claro, entonces a él se claro. le hace absurdo. No, pero Porque si seguramente somos un alguna empresa de país, maíz le habrá financiado y ahora le quiere devolver el favor. pues claro, es posible. Como una religión casi aquí el maíz, es como nuestra planta, ¿sabes? ¿No? Cosas muy sentimentales, Vale, cómo es vale. posible que va a dar maíz gringo, cosas así nacionalistas tontas, ¿no? Qué peligro trae eso. Un periodista se lo dijo directamente, le dijo, pero si estamos comprando barato porque Estados Unidos subsidia su maíz, entonces estamos aprovechándonos de esa tontería que hacen ellos. Sí. Y lo entendió, dijo, sí, lo entiendo, ¿no? Pero no solo es un tema económico, sino es, ya, no sé qué dijo, pero Es un tema algo como patriótico, es un ¿no? tema, exacto, como que es algo más allá. Hostia. Es algo Para cuando no hay cultural. argumentos, pues es patriótico. Así. ¿Creéis Ajá. que hay algo bueno en esto que ha pasado? Ok, César dijo que no, yo creo que si me preguntas de propuestas, pues no, bueno, no le encuentro nada, ¿no? Las pocas propuestas, sacó un documento económico hace un par de meses que se llamó Pegenomics y lo analicé, comenté en Facebook, prácticamente pues es una copia del programa de Vicente Fox, que es pues eso, lo que se llama, entre comillas, neoliberalismo, exportaciones, etcétera, ¿no? Sí. Que funciona. Es algo que aquí ya sabemos que pues, no es óptimo, etcétera, pues considerando que nunca vamos a ser Singapur y tal. Es algo que ha funcionado, que ha permitido, o sea, tú vas a un supermercado mexicano y hay todo, ¿no? Está lleno así, a reventar. Nunca, si quieres unos zapatos, vas y los compras. No falta nada, ¿no? Ahí puedes comprar por internet, puedes viajar, importar.
Hay algunas restricciones tontas para inversiones, pero son mínimas. Vaya, no está pasando nada grave, ¿no? Daniela, ¿querrías decir algo? Sí, en realidad, para mí es como un Trump latino. O sea, si a los americanos les gusta el discurso un poco más liberal, a los latinos nos suele gustar el discurso un poco más de izquierda. Bueno, él ha hecho el discurso, es como un Trump latino, para mí personalmente. Lo que quiere es ganar votos y decirle a la gente lo que quiere oír. Sí, no es un chavista como tal. No lo veríamos así, ¿no? Yo no diría en este momento que es un chavista, pero sí es de ese grupo. O sea, al menos ese grupo lo considera suyo, ¿no? Sí, bueno, claro. Y ha llegado a decir que admira a Fidel Castro, por ejemplo. Cosas así que salen y que no son muy alentadoras. Es un peligro, pero consideraría que tampoco vamos a llegar a esos niveles. Y por último, ya solo lo único positivo que sí veo es que tiene tal consenso que por lo menos es probable que los perroflautas de chairos de toda la vida van a estar un poco tranquilos, que son los que han estado estorbando todo, ¿no? Entonces, bueno, pues podría lograr menos un poco más de pues gracias por haber aquí explicado estos asuntos, y a la audiencia gracias por escucharlos. Pues nos despedimos ya. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.